Ya, vamos con la última pregunta. En la parte A nos piden demostrar esta identidad, que si F es un campo vectorial C2, entonces el laplaciano de F es igual a el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. Ya. Observación, ¿qué es el laplaciano? ¿Qué es el laplaciano de un campo vectorial? Simplemente el laplaciano por de cada componente. ¿Sí? Si es que F lo escribo como F1, ¿cierto? F2, F3. Sí, ¿y qué es el laplaciano de...? Bueno, ustedes están de acuerdo que F1 es un campo escalar, ¿cierto? Entonces, el laplaciano de un campo escalar es simplemente la suma de sus segundas derivadas. O sea, pero no de las cruzadas. Vale, esto es de X, F1 más la segunda derivada de F1 más... Eso es el laplaciano de F1, por ejemplo. Sí, por supuesto, analógamente el laplaciano de F2 y el F3. Sí, es la misma sumatoria, pero ahora con F2 en lugar de F3. Ya, súper. Ya, lo que vamos a hacer es tomar la expresión de la derecha y empezar a matraquear. ¿Ya? Este ejercicio no es tan complicado, el tema es no enredarse en la matraca. Sí, es súper matraquero. Entonces, vamos a calcular esta expresión y esta expresión por separado y luego las vamos a restar. Y idealmente nos va a dar que esa resta va a ser exactamente la expresión de aquí. ¿Ya? Entonces, el gradiente de la divergencia es el gradiente, ¿cierto? De la suma de estas cosas. Esto era F2. Sí, eso es definición de divergencia. Y por supuesto, cada uno de estos es un campo escalar. Entonces, el gradiente de la suma es la suma de los gradientes. Entonces, esto es el gradiente de eso más el gradiente de eso más el gradiente de esto. ¿Sí? Eh, Voy a explicar solamente este término. El resto va a ser análogo, ¿ya? Y quizás utilice el poder de la adición. Entonces, este de aquí es eh, el vector dado por la derivada con respecto a x de la cosa a la cual estoy sacando gradiente, la derivada con respecto a y de la cosa a la cual estoy sacando gradiente, y la derivada con respecto a z de la cosa a la cual estoy sacando gradiente. ¿Sí? Y están de acuerdo que esto no es más que, bueno, más el gradiente de lo que me falta, más el gradiente de eso. Ya. Entonces, ahora por temas de matraca, para no enredando con las coordenadas, voy a escribir itongo, jotatongo, perdón, itongo, jotatongo y catongo. ¿Ya? Para no andar restando la notación de vector, porque ahora va a quedar una expresión muy larga y fea. Entonces, esto de acá queda segunda derivada, ¿cierto? De F1 más la derivada cruzada de F1 con respecto a y con respecto a x, más segunda derivada, pero, o sea, perdón, derivada cruzada con respecto a z, con respecto a x de F1. ¿Sí? Esto en itongo, esto en jotatongo y esto en cotongo. ¿Ya? Y ahora uso el poder de la adición para decir que lo que me falta es eso. ¿Ya? Entonces, esto era el gradiente de F1 de X. Y por supuesto, nuevamente, este es el gradiente de F2 de Y. Y esto es el gradiente de F3 de Z. Sí, pueden chequearlo, pero es algo. Hasta ahí como que no se puede resolver más. Como que podríamos juntar los itongos, ¿cierto? Los jotatongos y los catongos, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a trabajar esta otra expresión. Y para ello, aquí les puse como observación. Quizá voy a tirar esto más para arriba.
que cuando uno tiene un campo vectorial G, el rotor escrito en itongo, jototongo, catongo es simplemente eso. ¿Sí? Básicamente la definición. Como que esto es la primera coordenada, esto es la segunda y esto es la tercera. Súper. Entonces, si tengo F como F1, F2 y F3, el rotor del rotor es el rotor de la expresión de adentro, y la expresión de adentro no es más que corchofeo, el cual voy a hacer aparecer ahora. Ya. Entonces, ahora yo quiero sacarle el rotor a esta cosa, y ahora esto es mi primera componente, esto es como mi G1, esto es mi segunda componente, G2, y esta es mi tercera componente, G3. ¿Ya? Usando la definición de aquí, eso, sabemos que es, en Itongo, queda la derivada con respecto a I de la tercera componente, que es eso. ¿Sí? Entonces, de F2 de X menos de F1 de Y. Y a eso le resto la derivada con respecto a Z de la segunda componente, que es eso. ¿Sí? Entonces, de F1 de Z menos de F3 de X. ¿Sí? Y eso queda en Itongo. Ahora voy a Jototongo. ¿Y qué va a ser? La derivada con respecto a Z de G1 menos la derivada con respecto a X de la tercera componente. ¿Sí? Y en Catongo, análogo. ¿Sí? Tengo que usar esta expresión. Entonces, voy a de nuevo hacer uso del poder de la edición para llegar y chantarle la expresión. Listo. Entonces, ahí están los términos que nos faltaban, que por supuesto eran algo a lo que expliqué en el programa primero, pero eh, ir haciendo los respectivos cambios. ¿Ya? Ahora podemos escribir esto más bonito. En Itongo nos va a quedar segunda derivada, pero esta es cruzada, de I de X de F2, menos segunda derivada con respecto a I de F1, menos segunda derivada de F1 con respecto a Z, menos derivada cruzada de Z de X F3. ¿Sí? Esencialmente lo que hice fue como ir derivando, componente a componente. ¿Sí? Luego aquí, luego acá. ¿Sí? Aquí me faltó un menos, porque ese menos con ese menos, pero es un menos. Ya. Todo eso queda en Itongo. Se darán cuenta que para Jotatongo y Catongo voy a hacer lo mismo. Entonces, de nuevo voy a hacer uso del poder de la edición. Listo. De nuevo lo que dije, fui derivando componente a componente. Y hasta el momento no hay mucho más que voy a hacer, salvo ahora restar el término que teníamos con el término que encontramos. ¿Sí? Con esto, el gradiente de la divergencia de F menos el rotor del rotor eh, queda. En Itongo teníamos estas tres cosas. ¿Sí? Entonces, copiar, pegar. Entonces, tengo esa, esa. Y a eso le tengo que restar la componente nitongo de esto. ¿Sí? Entonces, menos todo esto. ¿Sí? Por supuesto, más las componentes en JTongo, que de momento voy a escribir simplemente así. Voy a estudiar solamente la componente nitongo porque se dan cuenta que el resto son análogas y después voy a escribir bien la expresión. ¿Ya? Pero de momento, para explicar el cálculo, es eso. Bueno, aquí factorizando los citongos, ¿cierto? Y pasándose menos para adentro, esto queda igual a. Ya, de nuevo hice uso del poder de la edición. Simplemente agarré estos tres términos, los factoricé por itongo y los junté con el otro itongo de acá, porque estoy sumando coordenadas en itongo, o sea, estoy sumando componentes de itongo,
Y este menos de aquí pasa a ser un menos acá, un más acá, un más acá y un menos acá. ¿Sí? Que son esos signos respectivamente. Ya se Fíjense que este término con ese término y ese término se juntan y hacen el laplaciano de F1, ¿sí? Mientras que ese término de ahí es igual a ese término de acá, o casi igual, salvo que las derivadas están en distinto orden, pero como F es C2, podemos usar el teorema de Schwartz, eh, teorema que dice que las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Entonces aquí estoy sumándola y aquí la estoy restando, por lo tanto se mueren. Y de forma análoga esta se muere con eso, ¿sí? Porque de nuevo es una derivada cruzada en distinto orden, pero como FC2 son necesariamente la misma. Y eso queda en Itongo. ¿Sí? Ahora voy a hacer uso de nuevo del poder de la edición para escribir el componente J-Tongo y se dan cuenta que también queda el laplaciano de F2 y el laplaciano de F3. Listo, ahí está la componente J-Tongo y está la componente K-Tongo. Nuevamente voy a entrar S menos en el corchet. Aquí simplemente está la componente de la divergencia, rotor del rotor, y lo estoy restando. Divergencia el gradiente de la divergencia, rotor del rotor, y lo estoy restando. Así que ese menos ahora entra y cambia los signos de todo. Y este menos también entra y cambia los signos de todo. ¿Sí? Y ahora, de nuevo, FC2, así que ese término se muere con S y ese término se muere con S. Y asimismo, este término se muere con S y este término se muere con S porque FC2, entonces esas derivadas cruzadas necesariamente son iguales. Sí, por el teorema de Schwarz. ¿Sí? Aquí, de nuevo, FS2 y entonces, por Teo de Schwarz, no sé cómo se escribe, por eso no estoy notando, las derivadas cruzadas son iguales. Las derivadas cruzadas, o sea, las segundas derivadas cruzadas son iguales. Las segundas. ¿Sí? Genial, porque en Itongo nos queda el laplaciano de F1 y aquí queda la suma, eh, esta sumatoria, que es no es más que el laplaciano de F2, y aquí también queda esa suma, que no es más que el laplaciano de F3. Sí, esto es exactamente el laplaciano de F. Bien, eso concluye la parte A. Vamos con la parte B. La parte B nos dicen E y H solenoidales. Eso quiere decir que su divergencia es nula. Entonces, E y H, que además vamos a suponer que son C2, de divergencia nula, que se relacionan mediante el rotor de es menos mu, la derivada temporal de t. Es decir, E y H son funciones de cuatro variables. La cuarta variable viene siendo el tiempo, ¿sí? Y estos rotores y divergencias se toman con respecto a las coordenadas espaciales. Es decir, E, esto no tanto por ejemplo para I es análogo, o sea, perdón, para H es análogo, es así, pero yo cuando tome la divergencia estoy solamente considerando eso y esta de acá la tomo fija, ¿ya? Y eso es para todo t, ¿ya? Me refiero a que esto es para todo t. Entonces, primero fijo t, tomo la divergencia con respecto a las variables espaciales, y como el t fijo en principio era arbitrario, entonces esto es válido para todo t, ¿sí? Eso. Y lo mismo aquí, como para todo t, este rotor se refiere al rotor en coordenadas espaciales, que después obviamente queda en función del t. Eso, pero se haya entendido. Nos piden demostrar que ambos campos satisfacen esto.
por demostrar, el laplaciano de esta cosa es epsilon mu, donde epsilon y mu son constantes, entonces nos piden demostrarlo cuando es E y cuando A es H. Sí, entonces vamos con E. Probémoslo para E y por supuesto para H queda propuesto, pero es análogo, sí, exactamente el mismo verbo. Entonces, usando la parte anterior. ¿Por qué la parte anterior? Porque nos están diciendo que la divergencia de la cosa es cero y esta cosa se relaciona mediante rotores. ¿Sí? Entonces, eh, podemos usar la expresión anterior para decir que el laplaciano de E es el gradiente de la divergencia de E menos el rotor del rotor. La divergencia es cero, así que todo este término es cero. Y esto queda menos el rotor del rotor de E, pero el rotor de E ya vimos que es menos mu de h de D, ¿ya? El rotor es un operador diferencial, ¿cierto? Que es lineal, ¿ya? Entonces, este menos mu, que es una constante, sale, necesariamente queda menos mu, rotor de h de D, ¿sí? Y ahora vamos a escribir esto para justificar que este diferencial de t también sale, ¿ya? Entonces nos va a quedar el rotor de h. Ya, pero vamos a escribirlo. Esto queda eh, derivado respecto a y, ¿cierto? De la tercera componente, ¿sí? Recuerden que lo voy a escribir al lado. Eso no es más que derivar componente a componente. ¿Sí? Si es que h es h1, h2, h3. Entonces, esto queda menos de a de z de la segunda componente en itongo. Y de nuevo voy a usar el poder de la edición para decir que la expresión es z, ¿ya? Ahora usamos que h es C2 y por lo tanto los diferenciales se dan vuelta, es decir, esto es igual a esto, y donde lo que hice fue intercambiar los diferenciales, ¿sí? Como que en principio tenía de i después de t, ahora estoy haciendo de t después de i, de nuevo porque perdón, porque h es C2 y uso el teorema de Schwarz. Ahí no sé cómo se escribe. Inicialmente di vuelta a los diferenciales y ahora factorizo, ahí me falta un corchete, factorizo los diferenciales, el diferencial de t, es decir, queda, el primer término es dt de t, en itongo, ¿cierto? Y por supuesto los demás son análogos, de nuevo voy a usar el poder de la edición. Y ahora tengo un dt ahí, dt ahí, dt ahí, puedo volver a factorizar para llegar a que esto es igual a eso. Ahí de nuevo lo que hice fue factorizar ese dt, ¿sí? Y ahora lo que me queda adentro no es más que el rotor de h. Entonces, esto es mu dt rotor de h, lo cual ya sabemos que no es más que eh, mu dt eh, ddt por la relación que tenían h y e por una epsilon, ¿cierto? Y ese epsilon sale porque es una constante y recuerden que derivar es algo lineal, así que las constantes salen y queda mu epsilon derivada con respecto a t, derivada con respecto a t de, eso no es más que la segunda derivada con respecto a t. Sí, por supuesto, para h es algo. Y eso concluye el ejercicio.